Gracias a Dios, el mensaje adventista nos permite alcanzar a cada una de estas religiones. Es un mensaje bien peculiar el adventista y nos da esa posibilidad como si fuera un pulpo que tiene tentáculos que pueden alcanzar a cada una de ellas. Por ejemplo, por decir, tenemos la ley y el sábado que nos une con los judíos. Tenemos a Jesucristo que nos une con las religiones evangélicas cristianas que ustedes ya conocen. Tenemos el no comer animales sucios, o la reforma pro salud que nos une en cierta manera con los musulmanes también. Y así, bueno, el mensaje adventista tiene eso de lindo. Otra cosa que tenemos que decir, ¿la doctrina me salva? Tampoco. No, de ninguna manera la doctrina no nos salva tampoco. Yo en esto he conocido no muchas personas, pero he conocido algunas que me decían haber leído libros, bibliotecas de libros y eruditos en conocimiento de las escrituras, y realmente uno veía que era así, pero que después en el caminar, al ver su forma de vivir, de caminar en las verdades que se le habían revelado, uno notaba que no coincidía con lo que hablaban. Entonces eso nos da un indicio de que en realidad mucha doctrina a veces no nos sirve de nada. Muchas de esas personas ni siquiera buscaban ni parecerse a Jesucristo, pero predicaban cosas distintas a las que hacían. La doctrina no me salva, sí me da un buen punto de partida hacia donde yo me tengo que dirigir, pero la doctrina no es el destino final. Otra cosa que tenemos que decir, aclarar, entonces, esta es la otra. El nombre adventista me salva. Tampoco, no, si recuerdan los que estuvimos en la campaña, el pastor Rubén Ramos nos decía también esto. Ser adventista no nos asegura nada. Obviamente todo depende, el mismo pastor Ramos nos decía, de nuestra relación con Jesús. Eso es lo que nos asegura a nosotros la salvación. Tener esa relación a través de esa relación Cristo nos da el Espíritu Santo y ese ministerio del Espíritu Santo transformándonos cada día, eso es lo que en realidad tiene que haber en cada uno de nosotros. Y no que porque estemos aquí sentados en una silla en la iglesia adventista y nos agarremos a esa silla y nos aprendamos todas sus doctrinas y las practiquemos, eso no nos asegura la salvación. Así que bueno, diciendo esto, yo creo que ya ahora sí vamos a ir a estas doctrinas, las vamos a repasar rápidamente, no voy a hacer muy detallado exposición sobre cada una por el tiempo, pero vamos a repasar un poquito estas doctrinas que nos hacen a nosotros un pueblo peculiar, un pueblo, como nosotros lo decimos, el pueblo remanente de los últimos días. Hace poquitito alguien me decía, pero no es posible que pueda haber una religión que tenga toda la verdad, que todo lo básico por lo menos del cristianismo esté todo reunido en una sola religión. Y yo no pude estar de acuerdo con lo que decía él, porque yo creo en un Dios todopoderoso y que Él puede mantener un remanente que tenga la doctrina sana y verdadera y la haya podido preservar hasta el día de hoy. Y yo creo que en eso, justamente porque leyendo también la Escritura, vemos muchos casos en la Escritura también que esto sucede. Vemos cómo Dios sacaba a veces simientes, sacaba remanentes de las peores apostasías que uno se puede imaginar, y Dios milagrosamente lo hacía. Entonces yo creo en ese mismo Dios también, y si lo pudo hacer inclusive hasta en la peor época espiritualmente hablando que uno puede imaginarse, que es la Edad Media, la Edad Oscura que se le suele llamar, donde Dios preservó ciertos pueblos, los valdenses, los lollardos, los husitas, los albigenses.
Si Dios pudo hacerlo con ese grupo remanente durante esa época, yo creo que Dios puede hacerlo en el día de hoy también. Esa gente fue masacrada por miles por justamente mantener sus convicciones y esa fe pura que les fue transmitida. Así que aquellos que piensan de esa manera, que no puede haber una religión al día de hoy, no puede haber un pueblo que Dios haya guardado hasta a los últimos tiempos, es prácticamente decir que Dios no tiene poder sobre las tinieblas, es decir, que inclusive lo que leímos en la lectura bíblica, Apocalipsis 14:4, no es verdad. Leíamos ahí que decía que estos son los que no se contaminaron con mujeres, los que pues son vírgenes. Y sabemos que esto es un simbolismo, no está hablando Dios en términos sexuales, está hablando un símbolo que tiene que ver más que nada, porque Apocalipsis, se recuerdan que nos habla de una tal Babilonia, una ramera, y sus hijas. Entonces, al dar este símbolo, Dios tiene que dar el símbolo de estas personas, que son los 144.000, que son vírgenes, que no se contaminaron con el vino de Babilonia, el vino de la confusión, de las doctrinas falsas, y ellos las mantuvieron y son el último pueblo que va a estar presente en pie cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así que bueno, ya dicho esto, ahora sí, vamos a las distintas doctrinas, y como para hacerle justicia, obviamente tenemos que empezar por la que más nos identifica a nosotros, la ley del sábado. Lamentablemente muchos hoy en día dicen que viven bajo la gracia, que es vida eterna, y que la ley es muerte eterna. Lamentablemente se escucha mucho eso últimamente. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se puede vivir bajo la gracia si no hay ley? Pablo mismo lo dice, no sé si me quieren acompañar en Romanos 5:20. Pablo justamente nos dice esto que acabo de decir. Lamentablemente muchas veces Pablo es malinterpretado, pero Pablo ahí en Romanos 5:20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es que para que exista gracia tiene que haber la ley, porque la ley es la que nos dice a nosotros que tenemos pecado. Y el saber eso, el reconocer que hay pecado dentro de nosotros, nos hace querer anhelar un redentor, alguien que nos venga a redimir de nuestros pecados, y querer buscar la gracia, porque la Biblia nos dice que por nuestros méritos no podemos ser salvos, necesitamos la gracia de ese redentor. Así que no tiene sentido que Dios haya sacado a patadas por la puerta delantera al padre de la mentira, al padre del pecado, y por la puerta trasera haga entrar a un montón de pecadores que no buscan querer cambiar, no buscan ser santificados. Entonces no tiene sentido. Relacionados también con la ley tenemos lo del sábado. ¿Será bíblico predicar el sábado? Claro que sí. Los judíos tenían la ley, pero rechazaron a Jesús. Hoy en día, los cristianos, hoy en día lamentablemente es al revés. Tienen a Jesús, pero rechazan a la ley. Entonces, nosotros tenemos que ser ese nexo justamente para ellos, y que vuelvan a esas verdades que han sido perdidas a lo largo del tiempo, desde el tiempo de Jesús. Y dije que inclusive que rechazan la ley, inclusive le rechazan toda la ley, porque además, a pesar de que hay algunos que consideran 9 mandamientos como que realmente están en pie y solo uno desechan, pero cuando leemos Santiago 2:10, lamentablemente los pone en una posición bien tremenda. Si vamos a Santiago 2:10 van a ver que ahí nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos. Así que es triste que algunos piensen que el cuarto mandamiento lo tomen bien a lo liviano, que digan en sus corazones, bueno, pero es un mandamiento que no le hace mal a nadie, no es algo que estoy faltándole el respeto a nadie, incluso adoro en un día específico, aunque no sea el sábado, pero lamentablemente Dios fue el que decidió cuál era el día. Y Santiago 2:10 los ponen en una situación bien tremenda, porque prácticamente por uno que desechan, es como si no hubieran guardado ninguno de los otros 9. Así que, como decía recién, nos pone en una situación bastante difícil, y el sistema legislativo al que estamos hoy y el que está vigente hasta el día de hoy es el mismo que estuvo vigente antes del monte Sinaí, es el mismo sistema legislativo y las mismas leyes después del monte Sinaí, el mismo que estaba en el cielo, que está hasta el día de hoy en el cielo, el mismo sistema legislativo después de Jesús, es el mismo sistema legislativo que vamos a tener en la tierra nueva. Así que es el mismo sistema legislativo que está vigente hasta el día de hoy. Así que bueno, también tengo que hacer una aclaración con respecto a esto, porque tampoco somos salvos por guardar la ley. Ya sabemos bastante de esto, pero lo tengo que decir porque hay algunos que siempre nos están diciendo que nosotros pura ley, solo la ley, pero pierden el enfoque de ellos, porque pierden, yo creo, lo que para mí sería la palabra clave en todo esto, que es la palabra amor. Yo creo que justamente por eso es que Satanás odia la cruz, porque ahí es en donde se manifiesta el amor de Dios. Es el odio de Satanás en la cruz, porque ahí fue donde él fue derrotado, porque él no puede imitar ese milagro de la cruz, esa demostración que Cristo hizo por amor a nosotros. Satanás no puede imitar algo tal, porque él solo quiere el poder, no quiere hacer nada por los demás, él inclusive pisotea a todos los que se le pongan por delante, con tal de llegar a eso que él anhela, que es solamente el poder. Por eso yo justamente viendo que Cristo hizo eso por mí, se entregó su vida por amor a mí, eso es lo que a mí me motiva y me hace amarlo y querer obedecerle. Por eso hablábamos ayer con algunas hermanas, muchas veces yo escuchaba en iglesias, cuando yo me tocaba asistir a iglesias evangelistas, que me dijeran en la cara todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero sí les puedo asegurar que muchas veces me tocó escuchar que los adventistas son todos unos legalistas, sabiendo que yo era adventista, y me lo decían, a cada momento me lo recordaban. Y la verdad que cuando yo veo lo que Cristo hizo por mí, su entrega, su amor, lo que en realidad yo tengo que decir y yo me declaro, en realidad es que soy un lealista, no legalista. Soy leal a Cristo Jesús porque, como les dije recién, veo el sacrificio en la cruz, veo su amor y yo quiero corresponderle con ese mismo amor. Y por amor soy leal a sus mandamientos y guardo sus mandamientos. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que al yo haber sido partícipe de estas iglesias donde toman, como les decía, el cuarto mandamiento de una forma bien liviana, lo desechan, al haber inclusive participado en sus reuniones, es que no puedo ser yo de ninguna de esas afiliaciones cristianas y evangélicas. Soy adventista del séptimo día. El estado de los muertos, como les dije, yo vengo de mi infancia de estar relacionado con el catolicismo, mi familia todos católicos. Entonces crecí con la enseñanza de un Dios perverso que tiene a sus criaturas en un infierno, sufriendo por las edades sin fines, y
y así todo, leer que Él es un Dios de amor. Entonces eso como que era un conflicto bastante grande en mi mente, porque por un lado yo tenía miedo de ese Dios, pero por el otro lado la Biblia me decía que lo tenía que amar. Entonces eso era bien contradictorio. También la idea de que nuestros seres queridos cuando morían nos podían ver desde el cielo y ver todas las barbaridades que nosotros hacíamos acá. Es tremendo todo eso. Así que bueno, lamentablemente uno cree en esas cosas, pero llega un punto donde empieza uno a entender cuáles son realmente las verdades, que obviamente si uno va al cielo, llegado el tiempo en que tocare ir y tocare que alguno de nuestros familiares más queridos, alguien, un amigo, alguien bien cercano a nosotros, por su vida no llegó a estar ahí en el cielo. ¿Se imagina que nosotros tenemos que vivir una eternidad en el cielo pensando que ese familiar se está quemando, sufriendo un dolor de lo más increíble que uno puede imaginarse, y así todo lo tenga que mirar a Dios y decir, te amo Dios? Es como que no cierra. Pero bueno, así como estas doctrinas y muchas otras más, son las que justamente no me hicieron ser católico, por eso soy adventista del séptimo día. Salí de Babilonia, el remanente. Mientras el mundo religioso hoy en día busca unirse en puntos de coincidencia, dejando de lado las diferencias, nosotros tenemos un mensaje especial para dar al mundo hoy día, en estos últimos tiempos, de no unirse a lo que no toca. Es un mensaje bíblico, pero que no gusta. Un mensaje difícil de dar, pero tenemos que darlo, porque mientras el mundo hoy día vive en la ignorancia, porque ni siquiera saben lo que es Babilonia, así que no saben ni siquiera de dónde se tienen que salir. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles primero quién es Babilonia y para después decirles que tienen que salirse de Babilonia. No nos tiene que dar pena decir que somos un pueblo especial, que no surgió de la casualidad, que Dios hizo surgir este pueblo para ser el estandarte de la verdad en estos últimos días. Esta doctrina del pueblo remanente cada vez va más y más en contra de la doctrina del universalismo que hoy impera en este ecumenismo de religiones. Pero como dije, si será bíblico que digamos que hay que permanecer separados de estos movimientos, claro que sí, ahí lo tienen, 2 Corintios 6, 14 y después en el 17 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Después saltando al 17 nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En otra parte en la Biblia también nos dice de que caminarán dos sin estar de acuerdo. No se puede. Así que como pueblo de Dios se nos ha encomendado un mensaje especial. Me salté. Ahora lo que sí, voy a hacer una aclaración antes de pasar al siguiente punto, porque esto no significa que yo me tengo que aislar del mundo, tampoco. Tenemos que seguir teniendo trato personal con las personas, ayudar a las personas, tenemos que ser luz para ellos. Entonces no nos podemos esconder y separarnos del mundo, tenemos que seguir teniendo relación con ellos. Pero la unión con entidades que creen distinto a lo que yo creo y que eliminen a Jesús, o aunque sea que lo disminuyan a Jesús en un poquito, eso no tiene que ser así. Tenderán a ser uniones por el bien común del mundo y las normas más nobles y elevadas que se puedan imaginar. Pero por detrás de todo esto, la sabiduría insondable de Dios nos muestra que es para traer desgracia al pueblo santo de Dios, como lo ha hecho antes en tiempos pasados. Puede ser que quieran
decirnos, no, pero unamos no para cambiar el clima, porque eso es bueno, porque tenemos que estar todos juntos. Nos podrán decir que es porque necesitamos que la familia vuelva a ser el punto central de la humanidad. Pueden ser cosas muy positivas, pero que nos unamos como religiones, eso ya ahí ya no toca. Ahí sí nos tenemos que mantener separados. No estoy diciendo que no tenemos que ir en contra de guardar el clima, de preservarlo, ni de ir contra la familia, ¿no? Eso lo tenemos que hacer, pero que nos tengamos que unir a ciertos grupos que quieran tener estas iniciativas, eso sí no es lo que toca. ¿Y será que este mensaje de separarse no ha sido algo que Dios, por ejemplo, tuvo que hacer con su pueblo, con Israel? Muchas veces Él les decía, no se mezclen con los pueblos paganos. Pero esto no significaba que las personas de esos pueblos fueran impactados por el pueblo de Dios y eso los hiciera salir. Tenemos el caso de Rahab, tenemos el caso de Ruth, que ellas, mejor dicho, vieron algo especial en ese pueblo, se salieron de donde estaban y formaron parte del pueblo de Dios. Por eso la doctrina del pueblo remanente es bíblico, y si no fuera por eso yo me tendría que haber quedado en mi parroquia católica allá en Argentina, si no fuera que es así. Así que en ese ecumenismo, donde no se van a salvar ni siquiera los budistas ni los hinduistas, porque todos van a entrar en ese ecumenismo. Por eso es que yo tampoco no puedo ser ni budista ni hinduista, soy adventista del séptimo día. El mensaje pro salud, ahora sí. Bueno, como pueblo de Dios se nos ha encomendado un mensaje especial para este tiempo, el de separarnos para Dios, inclusive hasta nuestra forma de alimentarnos, de ser testimonios para el mundo, de que nosotros somos un pueblo que cuidamos de verdad el templo del Espíritu Santo como se nos encomienda en las Escrituras. El otro día le compartí un artículo que encontré en internet a mi esposa en un medio bien conocido, Los Angeles Times, si no me recuerdo mal. En ese artículo hablaban de un grupo de personas muy destacables, según ellos, porque ellos seguían un régimen de salud muy adecuado, hacían ejercicio y eran un grupo religioso. Entonces ellos destacaban, ellos sí hacen lo que la Biblia dice de que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y bueno, ellos como es un medio secular, se asombraban de esta gente. Y ¿saben qué? Estas personas eran adventistas del séptimo día. Yo creo que ustedes, algunos quizás conocen, la gente de Loma Linda, California, habrán escuchado de ellos. Bueno, esa gente, todo el pueblo prácticamente es adventista. Y fíjense en qué impacto causaron como para que un periódico secular se hiciera eco de esa gente. Y yo me preguntaba, ¿qué sería si todo el pueblo adventista tuviéramos esa iniciativa que tienen allá en Loma Linda, California? ¿Qué impacto causaríamos en el mundo? Porque todos verían nuestro testimonio y verían lo que esa gente vio ahí en aquellas adventistas de Loma Linda, California. Así que a Israel se le proveyó del maná para sustentarlo en los tiempos difíciles durante su exilio, bueno, no en el exilio, durante el éxodo en el desierto. A nosotros hoy en día se nos ha dado la reforma pro salud para mantenernos durante los tiempos difíciles que van a venir en un futuro muy cercano. Así que es un mensaje que tenemos que vivirlo también, tenemos que hacerlo propio. El mundo hoy en día se alimentan de lo que puedan tener a mano, de lo que sea, hasta de lo que camine se lo comen. El mundo hoy en día toma lo que se les dé la gana.
Y es por eso que yo tampoco puedo ser del mundo, soy adventista del séptimo día. 1844, hablábamos con las hermanas anoche en el grupo pequeño sobre esto. Y no, cuando llegamos a 1844, no, esto no hay que predicarlo, nos da vergüenza porque esto es cuando nos equivocamos, es el chasco. Pero no, hermanos, no nos tenemos que avergonzar para nada en 1844. No nos tiene que dar vergüenza. Y aquellos que en ese tiempo, cuando ocurrió el chasco, no se avergonzaron y se cayó allá. No se avergonzaron de este mensaje y si prosiguieron en ayuno, en oración, porque ellos sentían de que todo ese movimiento, ese reavivamiento que hubo en ese tiempo, no fue algo que provocaron ellos. Ellos vieron que Dios estaba en ese movimiento. Entonces ellos sintieron en sus corazones que tenían que seguir investigando, estudiando estas profecías. Y Dios dio la revelación, dio lo que faltaba y pudieron entender qué cosas habían entendido mal. Pero 1844 en sí, la fecha no tiene nada de malo. La arqueología, la historia nos confirma 1844. Así que no hay nada de malo con lo que ocurrió en 1844. Obviamente, como les decía a las hermanas ayer, Satanás va a tratar de hacer quedar mal al pueblo de Dios y va a usar esto justamente para que sea mal visto, porque Satanás odia que los designios de Dios se cumplan exactamente como Dios lo marca en sus escrituras. Tenemos un ejemplo de chasco, por ejemplo, con los judíos. ¿Qué más chasco que ese que tuvieron a su Mesías, que tantos anhelaban, que a Dios mismo caminando entre ellos, hablándoles, ellos lo pudieron ver y no lo reconocieron? Más chasco que ese no podemos comparar, yo creo, con ningún momento en la historia. Daniel mismo nos da este periodo de 2300 años y dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y también Dios nos da el punto de partida para esta revelación que nos da acá. Eso está en el próximo, en Daniel 9:25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese es el punto de partida. Y resulta ser que esa fecha es una de las fechas más bien reconocidas históricamente. Pueden confirmarlo con cualquier enciclopedia de historia y van a ver que esa fecha está bien confirmada por, ya les digo, la arqueología, la historia. Así que cualquiera que se ponga a querer calcular esta fecha de 1844, de los 2300 años, indefectiblemente va a llegar a 1844, si hace un estudio bien profundo de esa interpretación, de esa profecía. Por eso no nos tienen que avergonzar para nada ese mensaje. Lo que sí, bueno, obviamente, como nos decía acá el versículo, a lo que se refería era a la limpieza del santuario. Se refería a, por ejemplo, cuando se hacían los servicios del santuario, este era un momento especial que se llevaba a cabo una vez al año, donde el pueblo se autoexaminaba, se humillaban, era un día de juicio. A eso era lo que se estaba refiriendo a 1844, no era la segunda venida de Jesús, como nuestros pioneros en un principio pensaron, y por eso esperaban con tanto anhelo y gozo ese día, que al final no ocurrió. Incluso ayer hablábamos con las hermanas que era profético que ocurriera lo que ocurrió con el mensaje de 1844, que fue un mensaje que fue hermoso por todo lo que generó, pero que después generó una amargura. Y recordamos ese libro cerrado de Daniel que después fue abierto, que en su boca fue dulce, pero después fue amargo. El pueblo adventista está profetizado en la Biblia. Por eso no nos tenemos por qué
avergonzar de 1844. ¿Saben una cosa? Estas profecías estaban en el Antiguo Testamento y los judíos tienen el Antiguo Testamento también, pero lamentablemente a ellos primero se les ha suprimido partes de las escrituras, no se les es permitido leer, inclusive se les saca partes de las escrituras, partes de Isaías donde habla del ministerio de Jesús. También se les prohíbe, por ejemplo, la profecía de Daniel 9, a ellos se les prohíbe con una maldición de no calcular esa fecha. Así que se imaginan cómo ese pueblo ha sido engañado. Inclusive su calendario también ha sido modificado. El calendario judío tendría que marcarnos exactamente en qué momento de la historia estamos. Ya estamos cerca de los 6.000 años, pero se le ha quitado 500 años al calendario judío y van a ver que ellos están celebrando el 5.500 no sé cuánto, si no me equivoco, 5.556 creo que celebraron hace poquito. Y es por eso, porque hay libros que nos dicen de que los rabinos hicieron este cambio a propósito, para que no coincidieran las profecías y no se dieran cuenta de que Jesús ya había venido y que va a venir después por segunda vez. Así que por esos engaños que los judíos han sido expuestos, es que tampoco yo puedo ser judío. Soy adventista del séptimo día. El espíritu de profecía, y leemos acá en Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Es bíblico decir que tenemos profetas en el pueblo adventista? Amén. Vivimos prácticamente en los últimos tiempos. ¿Y será que Dios se va a olvidar de su pueblo ahora en estos tiempos más importantes de la historia bíblica? La verdad que piense eso, no creo que esté pensando muy bien que digamos. Lamentablemente hoy está habiendo una corriente dentro del adventismo donde se está empezando a dejar de lado a Elena White. Hermanos, no hagamos eso, no hagamos eso. Leamos los escritos de Elena White. En los tiempos antiguos, ¿verdad que tocaba escuchar a los profetas? ¿Verdad que sí? Y si no lo escuchaban, como vimos con Jeremías, ¿qué les pasaba? Les iba mal. Entonces, en estos tiempos que vivimos ahora, toca que escuchar a la profeta también. Obviamente, como les dije, Satanás va a tratar de desprestigiar a nuestra profeta. Y ayer lo hablábamos también con las hermanas. Va a tratar de hacer decir que dijo esto y que dijo lo otro. Porque obviamente Satanás quiere hacer quedar mal a las profetas, como lo ha hecho en tiempos antiguos, donde se desechaba lo que decían los profetas, donde los apedreaban a los profetas. Pero después vimos que las consecuencias de aquellos que hicieron eso contra los profetas fueron bastante dramáticas. Así que toca que escuchar a la profeta. Y si no, miren lo que dice 2 de Corintios 20:20, que lo mencionó el pastor más temprano en el estudio que tuvimos de Jeremías. Creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora sí, hay que tener también en cuenta al profeta, hay que analizar al profeta, que no contradiga las escrituras. Y nosotros tenemos la bendición de que eso no ocurre con nuestra profeta. Ella no contradice ninguna doctrina básica de la Biblia. Sí nos da un poco más de vislumbre, un poco más de luz, pero en ningún momento ella vino a traer una doctrina nueva, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los musulmanes. Ellos dicen provenir del mismo Dios que adoramos nosotros, pero que en un momento hubo una apostasía, que en un momento como que dejamos de realmente de seguir las doctrinas verdaderas de Dios. Entonces tuvo que Dios mandar a un ángel que le habló al profeta Mahoma y le transmitió directamente a él el Corán, y que es en lo que ellos creen. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos la doctrina más pura porque nos fue transmitida directamente del ángel Gabriel y no a través de discípulos que fueron hombres. Entonces hacen quedar mal como que no fueran inspirados, esos apóstoles de Dios.
Pero si ellos supieran que Satanás también se disfraza de ángel de luz, entonces realmente si tuvieran en cuenta eso, lo pensarían dos veces en creer que este profeta Mahoma en realidad es un verdadero profeta. Eh, Él sí cambió la doctrina, él cambió todo el sistema que venía desde el Antiguo Testamento, hizo toda una doctrina completamente nueva. Así que, por ejemplo, una historia bien pequeñita y rápida, una vez me encontré con una musulmana, una muchacha musulmana, y le ayudé en algo que nadie probablemente le habría podido ayudar en esa situación. No voy a entrar mucho en detalle porque se va a hacer muy largo. Pero, bueno, ella me dice, bueno, gracias. ¿Y de qué religión eres? Me dice, yo soy cristiano. Ah, me dice, por eso me ayudaste. Los cristianos generalmente son así, de ayudar, de darse a las demás personas. Me dice, yo soy musulmana, me dice. Básicamente tenemos el mismo Dios, venimos del mismo Dios, aunque después se separaran. Y yo le dije, no tenemos el mismo Dios. Y se sorprendió que yo le dijera eso. Le dije, no, porque mi Dios murió por mí. Tu Dios no es así. Oh, sí, ahí me preguntó unas cosas más, se sorprendió bastante de que yo le dijera algo así. Nunca no se lo esperaba que yo le fuera a decir tal cosa. Y me pongo a pensar que inclusive yo podría decir lo mismo con un evangélico hoy en día. Ellos tienen la costumbre de decirnos, adoramos al mismo Dios, cada uno a nuestra manera, pero al final de todo vamos a ir todos al mismo lugar. Yo tendría que decirle, no, tu Dios no es el mismo Dios que el mío. Mi Dios se dice llamar el Señor del sábado. No sé tu Dios, ¿qué sería? O sea, si estás yendo en domingo a adorar, tendrías que llamarlo el Señor del Sol, de la adoración del Sol. Estaba leyendo que la palabra domingo viene del latín, que significa, que es Deis Dominico, creo que es el latín, que significa el día del Señor. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, acá en inglés, ¿cómo le dicen al domingo? Sunday, el día del sol. Combinemos esas dos cosas, el día del sol con el día del Señor, es el día de la adoración pagana al sol. Eso es lo que es el domingo. Así que, bueno, se preguntarán cómo terminó mi conversación con la musulmana. Nos saludamos y ella me dijo, bueno, quizás la próxima vez que nos encontremos yo sea cristiana también, me dice. Así que vean lo importante que es también predicarle a los musulmanes y ser para ellos luz en este tiempo donde los musulmanes tienen una imagen bien negativa ante la opinión pública. Por esto mismo es que yo tampoco puedo ser musulmán, soy adventista del séptimo día. Bueno, ya casi terminando, estas dos últimas doctrinas, el cierre del tiempo de la gracia, y allá afuera van a escuchar que no, esto del cierre del tiempo de la gracia, no existe, eso es mentira. ¿Dónde se ha visto que hay cierre del tiempo de la gracia? Y yo me pregunto, ¿no ocurrió algo similar en los tiempos de los antediluvianos con Noé? ¿Verdad que se cerró una puerta en ese tiempo? ¿Y verdad que la gente quería entrar y ya no pudo entrar? ¿Y será que Noé y su familia cerraron esa puerta o fue Dios quien la cerró? Dios la cerró. Entonces, si buscamos, por ejemplo, la Biblia nos dice que como en los tiempos de Noé, así será también los últimos tiempos, entonces tenemos que ponernos a pensar dos veces o aquellos que quieran contradecir este mensaje. No debemos avergonzarnos de la doctrina del cierre del tiempo de la gracia. Se nos encomienda enfáticamente decirle al mundo que ha llegado la hora, que se preparen para aquel día, porque ¿quién podrá permanecer en pie en el gran día de la ira de Jehová? Yo quiero ser parte de eso, parte tanto del pueblo de este mensaje, como quiero ser también parte del pueblo que esté en pie en el día en que se manifieste la ira de Jehová. Así que por eso es que también yo soy también adventista del séptimo día.
Y bueno, pasamos a la doctrina del santuario. Esta es una parte importantísima de nuestro mensaje y el mundo hoy en día desconoce, el mundo cristiano más que nada, la doctrina del santuario, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque si desconocemos la doctrina del santuario, no vamos a poder entender el estudio que hicimos, por ejemplo, en Apocalipsis del periodo de las 7 iglesias. No vamos a poder entender cómo esas doctrinas del santuario fueron ensuciadas, por decirlo de alguna manera, por este sistema que imperaba en ese momento del catolicismo y fueron prácticamente abolidas todas esas doctrinas que el mismo santuario nos enseña. Y tampoco van a poder entender que en un momento Dios hizo una limpieza y volvió a recuperar todas esas doctrinas que habían sido perdidas durante toda la Edad Media. Tampoco van a poder entender las profecías de Apocalipsis, las profecías de Ezequiel, de Isaías, porque esas estaban embuidas prácticamente en el santuario. Así que todos esos simbolismos no los van a poder entender si no tenemos una enseñanza bien firme sobre la doctrina del santuario. Les encomiendo, si ustedes todavía no lo han hecho, estudien todo lo que significa el santuario, el simbolismo. Les animo a que hagan esto, porque es bien importante. Estamos haciendo el estudio de Apocalipsis cada miércoles y así que eso es una ayuda, una base bien importante para tener en mente para cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis. Así que como quiero ser un cristiano bíblico que entienda los tiempos en los que vivimos, es que también soy un adventista del séptimo día. Así que bueno, así llegamos ya al final de esta prédica. La titulé así: Mi identidad, adventista del séptimo día. Y como dice acá 1 Corintios 10:4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Como dice acá, la roca es Cristo, y yo estoy bien aferrado de esa roca, esa es mi confianza. Y a donde esa roca se mueva yo, ahí voy con Cristo Jesús. Eso es lo que nos decía Apocalipsis 14:4 sobre los 144.000, si se recuerdan, dice, y acá estamos ya llegando a la lectura bíblica y al final de la prédica. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios les bendiga, hermanos. ¿Y qué les parece si nos ponemos en pie para entonar un himno?